Bienvenidos al vídeo de hoy sobre consejos para establecer objetivos efectivos. Sabemos que establecer objetivos es esencial para cualquier persona o equipo que quiera lograr el éxito en cualquier proyecto. Sin embargo, es importante recordar que no todos los objetivos son creados de la misma manera. Si quieres lograr objetivos efectivos, debes asegurarte de definirlos de manera clara, específica y realista. En este vídeo, presentaremos algunos consejos para ayudarte a establecer objetivos que te llevarán hacia el éxito. Así que empecemos. Número 1. Establece objetivos claros y específicos. Si deseas establecer objetivos claros y específicos, es fundamental que tengas en cuenta que estos deben estar bien definidos y ser concretos. En este sentido, una buena práctica es utilizar la técnica SMART, que se basa en establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. Por ejemplo, si tienes una meta de aumentar tus ventas, en lugar de establecer aumentar las ventas, debes establecer aumentar las ventas en un 20% durante el primer trimestre del año mediante la implementación de una estrategia de marketing digital enfocada en redes sociales. De esta manera, tienes un objetivo específico, medible, alcanzable, relevante y limitado en el tiempo, lo que aumenta las posibilidades de éxito. Recuerda que, al establecer objetivos claros y específicos, podrás enfocar tus esfuerzos en alcanzarlos de manera efectiva. Número 2. Desglosa los objetivos complejos en tareas manejables. Un objetivo complejo puede parecer abrumador al principio, pero al dividirlo en tareas más pequeñas, puede resultar más manejable y menos intimidante. Para desglosar objetivos complejos en tareas manejables, te recomiendo lo siguiente. Primero, identifica las tareas necesarias para alcanzar el objetivo general. Piensa en todas las actividades que debes realizar para lograr el objetivo. Segundo, divide estas tareas en pasos más pequeños. Una tarea grande puede ser más fácil de manejar cuando se divide en pasos más pequeños. Tercero, establece un orden de prioridad. Decide qué tareas son más importantes y cuáles deben hacerse primero. Y cuarto, establece plazos, es decir, determina fechas límite realistas para cada tarea. Por ejemplo, imagina que te has marcado como objetivo obtener varias fuentes de ingresos. De por sí, puede suponer una tarea realmente compleja, por lo que la podrías dividir en los siguientes pasos manejables. Primero, identifica las posibles fuentes de ingreso. Haz una lista de posibles fuentes de ingresos, como puede ser vender productos físicos en línea, ofrecer servicios de consultoría, crear contenido patrocinado en redes sociales, entre otros. Segundo, analiza la viabilidad de cada fuente de ingresos. Una vez que tengas identificadas las posibles fuentes de ingresos, debes analizar cuáles son las más viables y factibles de implementar en función de los recursos disponibles, las habilidades y conocimientos necesarios y la demanda del mercado, entre otros factores relevantes. Tercero, establece tus prioridades. Después de analizar la viabilidad de cada fuente de ingresos, es importante establecer prioridades y enfocarse en las fuentes que generen mayor potencial de ingresos y que sean más fáciles de implementar inicialmente. Y cuarto, establece fechas para cada tarea concreta y mide el progreso regularmente. Recuerda que, al desglosar objetivos complejos en tareas manejables, puedes abordarlos de manera más efectiva y aumentar tus posibilidades de éxito. Número 3. Establece fechas límite realistas. Hasta este punto se ha mencionado lo importante que resulta establecer fechas, sobre todo con la función principal de que puedas determinar si se está cumpliendo o no el objetivo deseado. Por tanto, establecer fechas límite realistas es crucial para lograr los objetivos de manera efectiva. Para establecer una fecha límite adecuada, es importante tener en cuenta la complejidad de la tarea y la disponibilidad de recursos, tiempo, dinero, etc. Además, recuerda que al dividir la tarea compleja en tareas más sencillas, puedes establecer fechas más claras y exactas para cada paso concreto. No obstante, debes ser flexible y estar dispuesto a ajustar las fechas según sea necesario. En definitiva, al establecer fechas realistas, se puede mantener un enfoque más preciso y medible en tu camino hacia el éxito. Por ejemplo, si tu objetivo es crear un canal de YouTube y subir un vídeo semanalmente, una fecha que podría ser realista es la de subir tu primer vídeo dentro de 2 semanas a partir de hoy. A partir de ahí, se puede establecer una fecha para cada vídeo semanal y trabajar hacia atrás para identificar las tareas necesarias para cumplir con esa fecha, como la creación de contenido, la grabación, la edición y la publicación. Recuerda,
Al establecer fechas realistas y trabajar hacia atrás, se puede mantener el enfoque y la disciplina en el cumplimiento de los objetivos. En conclusión, establecer objetivos efectivos es clave para el éxito en cualquier proyecto, tanto a nivel personal como profesional. Para lograr esto, es importante seguir algunos principios básicos. Entre ellos debemos establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo claro. Es necesario tener en cuenta que estos objetivos deben ser ambiciosos pero realistas, de manera que nos permitan avanzar, pero sin generar una sensación de frustración. Además, es importante desglosar objetivos complejos en tareas manejables y establecer fechas realistas para su cumplimiento. Por otro lado, es fundamental que todos los miembros del equipo estén alineados en torno a los objetivos establecidos y que se comuniquen regularmente los avances. De esta manera, podemos identificar posibles problemas y ajustar el plan si es necesario. También es importante tener en cuenta que los objetivos pueden cambiar a medida que avanzamos en el proyecto, por lo que es recomendable estar abiertos a realizar ajustes si es necesario. En resumen, establecer objetivos efectivos es una herramienta fundamental para alcanzar el éxito en cualquier proyecto. Debemos tener en cuenta los principios básicos de los objetivos SMART, desglosar objetivos complejos en tareas manejables, establecer fechas realistas y mantener una comunicación constante y transparente con todo el equipo. Con esto en mente, podemos avanzar de manera efectiva y alcanzar nuestras metas de manera más eficiente. Llegado a este punto, espero que pongas en práctica todo lo aprendido para que ya no haya barreras entre ti y el éxito. No olvides darle me gusta si te gustó el vídeo, compartirlo y suscribirte para que puedas estar al tanto de cualquier novedad y seguir siendo un alumno adelantado. Un saludo y hasta la próxima.